Bien, pues arrancamos con la primera y ahora, pues en fin, que cada uno puede saquen sus conclusiones con lo que acabamos de escuchar. Bueno, vamos a comenzar con la primera entrevista, como antes les comentaba en la presentación del programa. Al otro lado tengo a José Segura, que es director de Casa África y ya lleva, bueno, dos últimos artículos en la prensa muy interesantes. Sobre todo hablando de un tema que yo creo que nos toca muy de cerca y yo creo que está como que bastante, yo creo no sé si estamos conscientes de ello o no, ¿no? Yo más bien creo que no somos conscientes realmente de lo que está pasando ahí frente a nosotros, ¿no? Vamos a hablar acerca de un polvorín llamado Sahel. ¿Qué ocurre en el Sahel? José Seguro, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, usted decía que últimamente he publicado 2 artículos sobre el Sahel, ¿no? En estos momentos estoy, digamos, en la fase final de la elaboración de un libro precisamente sobre el Sahel. Este libro lo que pretende, o con el libro lo que pretendo, es recoger todos y cada uno de los artículos que sobre el Sahel he publicado en los últimos 5 años. Yo llevo 5 años de director general de Casa África, que es una institución del Ministerio de Asuntos Exteriores, coparticipado por el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Y se trata, este libro, de una recopilación y de una serie de consideraciones. Pero la recopilación son 36 artículos los que he publicado ya en estos 5 años. Uh-huh. ¿Y por qué lo he hecho? Pues porque, miren, nosotros los canarios no somos muy conscientes de los elevadísimos riesgos a los que podemos estar sometidos en un futuro, ¿no? En un futuro. Y nosotros vemos lo que está ocurriendo en el mundo, es decir, lo que está ocurriendo en Ucrania, ¿no? Lo que está ocurriendo en la zona, desde luego, donde residen los yihadistas, es decir, la zona, digamos, a la que Israel ha reducido a los iniciales pobladores de la zona que está ocupando, ¿no? Y se habla de la Franja de Gaza y se habla de la existencia de un grupo político muy potente en el sur del Líbano que en fin, que es conocido y así sucesivamente. Y los canarios a veces no tenemos conciencia de que estamos en pleno Atlántico, ¿sí? Así de claro. Y que creemos que somos un archipiélago exento de riesgos. Somos un archipiélago con unas condiciones climatológicas excelentes, con unos pasajes y paisajes interiores excelentes, ¿no? Y con una historia pasada en la que el Estado español nos ha apoyado de manera muy potente, con mucho tipo de ayuda. Desde que entramos a formar parte de la Unión Europea, las ayudas al desarrollo agrario y a los desarrollos económicos del archipiélago canario son innegables, ¿no? Pero claro, somos un archipiélago, repito, que está enfrente del Sáhara, enfrente de Mauritania, ¿no? Y a veces no somos conscientes de cómo está evolucionando el continente físico al que nosotros pertenecemos. El continente físico al que pertenecemos, lo digo por segunda vez, y me refiero al continente africano, ¿no? Y ahí enfrente están pasando muchas cosas, ¿no? Pero muchas cosas.
Cuéntanos, resúmenos. Resúmenos qué es que está pasando para que nosotros seamos conscientes de lo que realmente pasa y no o no podría pasar. Pues mire, afortunadamente en los últimos tiempos hemos empezado a hablar de esa franja. El Sahel no es un país, ¿eh? El Sahel no es un país. Es, digamos, una franja de 5.000 kilómetros de longitud, ¿eh?, en el continente africano, que va desde la costa atlántica pues hasta el Mar Rojo. Una zona que se ha convertido en la zona más abandonada y más conflictiva del planeta. Una zona en la que millones de personas han sido desplazadas de sus lugares de asentamiento. Una zona en la que ha habido asesinatos en masa. Una zona en la que ha habido destrucción de propiedades. Esa zona, o sea, repito, el Sahel no es un país, es una zona que va desde Senegal, es decir, digamos desde el oeste, si miras el mapa, y lo digo lentamente para que la gente un poco se sitúe, sí, ¿no? Sí, perfecto. No aguante rollo de un señor que está hablando, ¿no? Sino que se lo imagine. Imagínese nosotros dónde estamos, ¿no? Y miramos hacia el continente africano, ¿eh? Esa es una franja que va desde Senegal, o sea, desde el oeste en el continente africano, a través de zonas de países, a través de Mauritania, de Mali, de Burkina Faso, de Níger, de Nigeria, del Chad, de Sudán, y llega hasta Eritrea en el Mar Rojo. Repito que lo digo lentamente para que nos fijemos y memoricemos que no es un país, sino es una franja geográfica, que afecta a 12 países y con culturas distintas. Unos con cultura árabe, otros cultura islámica, unos nómadas, los nómadas del norte de Mali, que se enfrentan a culturas tradicionales del sur. Hay conflictos de toda índole. Hay conflictos entre pastores y agricultores que luchan por el agua, ¿no? Y porque ha disminuido los recursos hídricos. Hay un fenómeno climatológico potente. Y hay... África es un continente, cuando decimos que tiene 1.300 millones de seres humanos. Y curiosamente, el último artículo que escribí, al que usted hacía referencia, lo titulé La economía criminal que asfixia al Sahel. Menudo título, ¿no? Claro, título. Total. Y yo contaba que esa región, la región del Sahel, ¿qué está ocurriendo? Pues que se está convirtiendo en el gran núcleo mundial para el tráfico de drogas. Drogas procedentes de Colombia. O sea, la producción de drogas mundial radicada en Colombia, esa producción se distribuía, digamos, 30 años atrás a través de los Estados Unidos y a través de México, ¿no? Pero las actitudes de esos países, de los Estados Unidos, de México, en fin, de las que podemos hablar, han ido frenando. Y entonces ahora, ¿qué vía han encontrado los traficantes para introducir la droga en Europa? Pues el Sahel. En distintos puntos del Sahel aterrizan aviones, no en aeropuertos clásicos, sino en una pista de tierra, que se le hace una pista de tierra, aterriza un avión, descarga cajas de drogas, da la vuelta y vuelve para Colombia, expresándome así un poco coloquialmente. Sí. Pero y cantidades, ¿no? Enormes. Pero no, inmensas. Mire, pero inmensas. ¿Y qué ocurre con esas drogas? ¿Se almacenan ahí? No. A partir de ahí se distribuyen por vía marítima hacia Europa, otros por vía terrestre, pero luego vía marítima. Por ejemplo, países como Togo,
Guinea-Bissau. Guinea-Bissau ha sido calificada como un narcopaís, es decir, tiene un montón de islotes, ¿no? Y bueno, esa droga llega a los barcos que están ahí, digamos, no digo escondidos, sino esperando la droga, y se lanzan. Y por eso la zona del Sahel se ha convertido en un lugar de un elevadísimo grado de criminalidad, ¿no? Y le voy a decir una cosa, y que sorprenderá más de uno. Aquí en Canarias, nos volvemos a veces histéricos, viendo que llega un cayuco con 140 personas, ¿no? Los que llegan son pobrecillos que huyen de la droga, que huyen de esas zonas de criminalidad. No son criminales, no son terroristas, no son bárbaros que nos van a asediar o que nos van a perjudicar. Son gente merecedoras de ayuda y de comprensión. Son chicos jóvenes que salen de sus tierras porque no pueden sobrevivir ante las circunstancias de hambre, de miseria y de violencia generada por los carteles de la droga. Bueno, de esto podemos hablar extensamente. Yo soy muy consciente de que este es un programa en el que hay que tocar muchos temas, ¿no? Y bueno, y ese es el contenido de ese último artículo al que yo acabo de hacerle referencia. Claro. José, y esa zona, mi querido amigo, está a tiro de piedra de Canarias. Claro. Posiblemente estamos viendo como el tema migratorio, José, el tema migratorio con el foco, ¿no? Y tú acabas de decir que en fin, que el tema migratorio, pero el gran problema aquí está en el tema de los yihadistas y tema de la droga, ¿no? O sea que evidente. Entonces, un momento, yo quiero dejar claro este concepto, que lo tengo yo personalmente, y el que no quiera creer en ello porque tiene, pues en fin, los razonamientos que quiera tener, pues allá él. Pero la realidad que los pobrecillos que llegan a bordo del cayuco son pobrecillos chicos jóvenes que salen desesperados de sus lugares de origen porque no se prestan a integrarse en grupos de actividades ilícitas. Y nosotros aquí a veces anímicamente los recibimos con rechazo, cuando precisamente, no digo que los tuviésemos que recibir con brazos abiertos, pero sí con la comprensión de que huyen de sus países, cosas que no quisieran hacerlo, pero que lo hacen como consecuencia de la incapacidad de supervivencia en su respectivo país, ¿no? Luego, la solidaridad humana se puede manifestar. Los que llegan no son terroristas, no son yihadistas, no son, desde luego, enemigos a batir, en absoluto. Claro. Es un gravísimo problema que nosotros tenemos, ¿no? Claro. Pero, en fin, mira, José, y según el informe del análisis de riesgo para España que elabora el Departamento de la Seguridad Nacional, se considera ya el Sahel como un foco, un problema para España, ¿no? Claro. Se considera, bueno, en fin, me alegra que lo haya sacado, porque hasta un organismo oficial del Estado español pues ha calificado el Sahel como uno de los graves riesgos futuros que tiene el Estado español, ¿no? Porque, vamos a ver, es un hecho incuestionable que la seguridad depende, según Naciones Unidas, según organismos internacionales, los grupos extremistas islamistas que se han expandido en el Sahel, digamos que son ramificaciones de la antigua Al-Qaeda, se han extendido por esos países y sobreviven con el inmenso dinero que le proporcionan los carteles iberoamericanos de la droga. Es tremendo, es tremendo. Y bueno, y los ejércitos respectivos de esos países y las estructuras policiales, unas han
han terminado contaminadas económicamente por los carteles de la droga, y otras han sido derrotados por los grupos yihadistas, insisto, alimentados económicamente por los capos colombianos. Claro. Pero es que además hemos oído hablar ¿verdad?, del grupo Wagner, que ahora que depende del Kremlin. De los rusos, sí. Bueno, exacto. Bueno, pues esos han ido ganando, yo les daría un montón de datos, pero no quiero aburrirlos. Han ido ganándole terreno a las estructuras militares de sus países. Luego se han convertido ya en países absolutamente sin control. Y son vecinos nuestros. Es decir, yo no quiero ser derrotista, ni quiero ser excesivamente alarmista, pero mire, si yo le pusieran, si me invita un día en la emisora, voy y le llevo documentos. Hay un organismo español que es el llamado Instituto Español de Estudios Estratégicos. Es un organismo en el que centenares de analistas, unos profesores universitarios, otros economistas, otros militares especializados, que publican permanentemente, y lo vienen haciendo. Yo tengo documentos desde el año 2018, es decir, ya de los últimos 6 años, ¿no? Con documentos de análisis. Uno, que lo tengo en mis manos, se titula El Sahel, un tsunami demográfico. Si le leo otro, Mali, epicentro del terrorismo yihadista en el Sahel. Ese fue un trabajo del año 2020, y así sucesivamente. Yo tengo bastante bibliografía que la he consultado, y los artículos que publico no son digamos, elucubraciones mías, que yo no soy ningún genio, soy sencillamente un curioso lector y un curioso en aprendizaje permanente. José, dos minutos o 3 que nos quedan para que me resumas y nos digas una cuestión que yo creo que es importante. Por ejemplo, ahora vienen las elecciones europeas. Todo esto que estás comentando, ¿tú crees que Europa, claro, no sabemos cuál es el resultado, pero Europa va a continuar, habrá un continuismo con respecto a África, habrá una modificación? ¿Cómo vislumbra el tema? Yo desde luego he publicado también, como lo hago semanalmente, y los dejo, y esos artículos se publican en medios de comunicación escritos y en digitales, y luego los recojo en libritos que publico yo mismo, ¿no? Pues en varias ocasiones he dicho que me gustaría oír a los candidatos de las diferentes candidaturas al Parlamento Europeo, me gustaría oír la posición con respecto a Europa. A Europa Europa no puede continuar como ha ocurrido en los siglos últimos. ¿Qué hacían las monarquías europeas, holandesa, española, portuguesa? ¿Qué hacían? Financiar grupos en el fondo de bandidos, que lo que iban a África era a cazar negros. Fíjense qué término estoy usando: a cazar negros, para luego venderlos en los Estados Unidos, al tráfico de esclavos. Eso es historia, ¿verdad? Exactamente. Eso lo ha hecho Europa en los siglos XVII. ¿Y lo que está haciendo ahora con Ruanda, por ejemplo, Inglaterra, qué me dice? Y ahora lo que estamos haciendo mire, mañana publicaré un artículo vinculado a las tierras raras, que si quiere se lo mando en forma de WhatsApp dentro de un ratito. Vale, perfecto, sí. Y en el que claro, digo que hay ahora grandes potencias como China, Rusia o la India, que lo que van buscando son precisamente
tierras raras, lantánidos, ¿no? En fin, bueno, no solamente en esa zona, sino también en la nuestra, ¿no? Sí, pero yo de las decisiones que se toman en Canarias no me meto ni digo nada. Allá en el Parlamento Canario con las decisiones que tomen. Pero vamos, están penetrando porque el desarrollo de las nuevas tecnologías está vinculado a los lantánidos, ¿no? En fin, europrio, samario, gadolinio, en fin. Todo eso, claro. Los que nos aprendimos, todas aquellas tierras raras que nos aprendimos en el bachillerato cuando estudiábamos la tabla periódica de los elementos químicos, ¿no? Es verdad, y nunca entendíamos aquello de tierras raras, qué cosa más rara, ¿no? Bueno, y entonces, pues, mire, por terminar, ¿no? Porque decía que quedaban 2 minutos, ¿no? Quédense con el mensaje, ¿no? De los frágiles que son esos estados, como estados, como organización, la importancia del tráfico de drogas, que el tráfico de drogas nutre económicamente al avance del yihadismo en el Sahel. Ojo con ese dato. Y eso, insisto, no lo digo yo, lo dicen centenares de estudios, como les acabo de mencionar, algunos de los títulos de centros de análisis muy potentes que hay en España, el yihadismo en el Sahel, la expansión de la amenaza oscura, ese es otro de los títulos que tengo aquí, de marzo del año 2018. En fin, son muchos. Y no creo que la posición de Europa con respecto a África vaya a cambiar mucho. Se sigue pensando exclusivamente en cómo ir, digamos, a beneficiarnos. Claro. A beneficiarnos. Mire, la prueba, la última. Mire, el último comentario que le puedo hacer. Es decir, ¿cuántos miles de chicos jóvenes senegaleses han llegado a Canarias a bordo de cayucos? ¿De dónde proceden esos cayucos? Esos eran cayucos que sus familias respectivas las tenían dedicadas a la pesca. Y ahora ya no pescan. ¿Y por qué no pescan? Porque el convenio entre Europa, repito, y Senegal ha permitido que centenares de buques europeos con altas tecnologías pesquen en aguas jurisdiccionales senegalesas y le impidan a los pobres senegaleses que vivían de la pesca pescar, porque ha desaparecido la pesca. No sé si me... Mira, ha sido didáctica total, José Segura. Ha sido didáctico total. Yo creo que hemos aprendido bastante. Sí. En fin, yo no sé. ¿Crees que van a cambiar las cosas? ¿Va a cambiar el convenio de pesca? ¿Se van a ir los barcos? Vamos a decirlo así. Seguimos con el mismo... británicos, franceses, españoles... Seguimos colonizando todavía y seguimos igual. Pues claro, está claro. Está claro. José Segura, un placer, y me quedo también con la frase aquella que dijiste hace un momento. Pensábamos que el archipiélago está exento de riesgo y no es así. Saludos cordiales y otro día te llamo y seguimos hablando, ¿vale? Y a ver ese articulito que mañana estaremos pendientes para leerlo, ¿vale? Saludos, chao, adiós. Pues nada, muy didáctico, José Segura. Yo creo que explicando bastante. Hay tanta una realidad, ¿verdad?, que tenemos aquí pegada y somos... ignorantes de lo que está ocurriendo, ¿no? En la inmensa mayoría. Bueno, vamos con un poquito de música.